esta gran oportunidad que me concede venir delante de ustedes a través de esta plataforma en el marco de lo que son las enseñanzas en el mes de mayo, que es el mes de nuestra doctrina de la institución de la fe apostólica. Y en esta ocasión me corresponde traer el tema de la adoración. Y vamos a ver a la luz de la palabra los conceptos bíblicos sobre la adoración. Y quiero compartir con ustedes, leer en San Juan capítulo 4, verso 20 al 23. San Juan capítulo 4, los versos 20 hasta el 23. Y también Romanos capítulo 8, 15 al 16. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu en verdad, es necesario que le adoren. Romanos capítulo 8, versos 15 y 16, dice lo siguiente: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Estos versos que acabamos de leer enfocan el origen de la adoración registrado en Romanos capítulo 8, versos 15 al 16, y la regla que Jesús establece con relación a la adoración, hablando en esta ocasión con la mujer samaritana. Pero de una manera más llana, ¿qué es la adoración? La palabra adoración viene del hebreo original Jahua, el hebreo original Jahua, que aparece 173 veces en el Antiguo Testamento y significa inclinarse voluntariamente. Inclinarse voluntariamente. Esto significa adoración desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Inclinarse voluntariamente. Pero la etimología griega para la palabra adoración es proskineo, que aparece 60 veces en el Nuevo Testamento y significa postrarse en adoración. Postrarse en adoración, dando a entender que tanto la descripción del Nuevo Testamento como la del Antiguo Testamento coinciden en que la adoración es una inclinación, es una postración voluntaria a algo o a alguien. Y en un sentido quizá más llano, un sentido quizá más castellanizado, la adoración viene siendo el acto de expresar reverencia, expresar respeto a Dios dentro de un marco no solamente de cuatro paredes, sino más bien dentro de un contexto más allá de estar en un recinto. O sea que un adorador, para adorar, no tiene que estar en una iglesia. La intención de postrarse y adorar a Dios es un concepto del corazón. Por tanto, por eso es que el Señor le dice a la mujer samaritana, cuando ella le decía que sus padres adoraron en ese monte, Jesús de una manera clara desarticuló y limitó eso y dijo: no es así. Ya no en este monte ni en Jerusalén, porque la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea que adorar a Dios es un concepto de la personalidad. Donde quiera que usted esté, puede inclinar su corazón en adoración a Dios.
y es recibido, es válido. Lo que se necesita para adorar es un corazón dispuesto. Y fíjense, hermano, muchas veces en el sentido personal, la adoración es despertar la conciencia con la santidad de Dios. Es despertar la conciencia con la santidad de Dios. Cuando el hombre adora, su conciencia se ve desnuda ante la santidad de Dios. Él se ve sucio, se ve indigno, se ve que él está abajo y que Dios, en su condición de ser santo, de ser puro, lo mueve, lo lleva por conciencia y razonamiento a adorar a Dios. La verdadera adoración depende del conocimiento que tengamos de Dios. La verdadera adoración depende del conocimiento que tengamos de Dios. ¿Por qué? Porque adorar no es un concepto de manipulación o de compulsión. La adoración es un acto que se maneja con el entendimiento, con un verdadero razonamiento lógico de entender bíblicamente a quién le pertenece la adoración. En Mateo capítulo 4, los versos 9 y 10, hay algo muy interesante sobre lo que es el concepto de la adoración desde el punto de vista de tener el entendimiento y saber quién merece ser adorado. Jesús se encuentra con Satanás cuando fue llevado al desierto para ser tentado, y recordamos claramente que Satanás lo llevó al pináculo del templo y le mostró a él todos los reinos de la tierra y le solicitó adoración. Y le dijo: si tú postrado me adoras, te voy a dar todos los reinos del mundo, porque son míos y a quien yo quiero se lo doy. Sin embargo, Jesús refuta claramente esa mentira y le dice a Satanás: a tu Dios, a Dios solamente adorará y a Él solo servirá. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Saber, tener el conocimiento real de quien merece la adoración, de quien merece la exaltación, es fundamental para saber lo que estamos haciendo en cuanto a nuestra relación con Dios y en cuanto a lo que hacemos en la misma iglesia. Cuando somos adoradores, cuando pertenecemos a un coro, cuando tenemos que expresar adoración, debemos saber a quién se lo estamos haciendo y quién es la persona, qué nombre estamos utilizando, a quién nos referimos cuando estamos utilizando el nombre de Jesús o de Dios o de Jehová o del Espíritu Santo. Tener un amplio conocimiento de saber las personalidades de la divinidad, quienes merecen adoración, es fundamental para hacer una adoración eficaz. Pero también Isaías capítulo 6, verso 1 en adelante, presenta de manera clara cómo la naturaleza divina le fue revelada a Isaías en el templo. Y nosotros hemos leído muchas veces de qué manera Isaías se convenció de que el único digno de adoración se llama Jehová, el alto y el sublime, a quien él le llamó más tarde, que es el alto y sublime, el que habita la eternidad. Recuerden que Isaías entra al templo cuando muere el rey Usías. Isaías tenía un patrón de conducta, de respeto y de reverencia hacia el rey Usías de una manera tremenda, hasta el punto que la muerte del rey Usías trajo depresión en la vida de Isaías. Y es en medio de esa depresión que tiene Isaías que Jehová lo llama en el templo y le hace entender a él que por encima de Usías había uno más grande, que es digno de adoración, digno de exaltación, digno de todo honor.
Por eso le revela a Isaías la majestuosidad de Dios. Y en medio de esa revelación, Isaías ve quiénes adoran a Dios, quiénes estaban alrededor de él, todo lo que se movía. Y la última expresión de Isaías fue: ay de mí, que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Y en ese momento se postró para adorar al que vive por los siglos de los siglos, que es digno de toda adoración y de toda alabanza. La verdadera práctica de la adoración es una revelación del Espíritu Santo a través del nuevo nacimiento. La verdadera práctica de la adoración es una revelación del Espíritu Santo a través del nuevo nacimiento. Es por eso que en la dispensación de la gracia, el concepto de la adoración es más profundo, es más terrible. Porque en la antigüedad los hombres adoraban a Dios y preparaban altares y le adoraban. Recuerden que Abraham, cuando aparece la palabra adoración por primera vez en la Biblia, la utiliza Abraham cuando va a presentar a su hijo en sacrificio, en devoción a Dios. Sin embargo, el Señor revoluciona el sentido de la alabanza, y a través del nuevo nacimiento, cuando el hombre es perdonado, el Espíritu Santo le revela al hombre internamente una condición, lo liga, lo conecta. Lo que hace el Espíritu Santo es que le revela al hombre, cuando lo salva, la plenitud de Dios. Es por eso. Pero miren cómo es que el Espíritu lo hace. El Espíritu Santo utiliza el espíritu del hombre como eje central. Como eje central. Y ese eje central, que es el espíritu humano, puede trabajar con las otras partes del hombre, porque el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Tiene esa parte tripartita: espíritu, alma y cuerpo. Y es claro explicar que el espíritu hace al hombre consciente de Dios, el alma lo hace consciente de sí mismo y el cuerpo lo hace consciente del medio ambiente y de las cosas que se ven. Entonces, cuando el espíritu es rescatado, el espíritu se le revela la plenitud de Dios, todo el ser del hombre se envuelve en una inclinación de adoración. Es por eso que la salvación implica un espíritu de adopción. En ese espíritu de adopción que es suministrado al hombre, el hombre puede entrar en un ambiente de confianza con Dios. En un ambiente de confianza tan grande que el apóstol en Romanos 8:15 utiliza cómo se expresa el espíritu de adopción y clama: Abba, Padre. El espíritu de nosotros, el humano, cuando se le revela esa plenitud de Dios, él clama: Abba, Padre, porque el Espíritu Santo lo conectó con el Padre. Entonces entra una confianza, una intimidad. Entonces el espíritu del hombre puede entregarse con profundidad a lo que es Dios. De esa manera es que se le revela al hombre lo que es la condición de poder adorar a través de la salvación, de una regeneración, de un nuevo nacimiento. Y el Espíritu clama: Abba, Padre. Esa palabra Abba, Padre es una palabra aramea que significa mi papi o papito, mi padre. Es un término diminutivo de la confianza que le tiene un hijo a un padre, y utiliza diminutivo de cariño y de confianza, como que ese es mi padre mío, me siento de él. Es como la ñoñería del hijo y el padre. Entonces, eso es la adoración, eso es la salvación. El Espíritu nos lleva a un ambiente de ternura, de amor y de confianza con el Padre, y por tanto el hombre puede adorar a Dios con libertad.
En la adoración se emplean dos elementos esenciales. En la adoración se emplean dos elementos esenciales: el espíritu humano y la sinceridad. El espíritu humano y la sinceridad. Y es que el hombre tiene la capacidad, el hombre tiene la capacidad de poder hacer algo de labio y no con el corazón. El hombre puede dividir sus partes. Dice Salomón que el corazón come y bebe con el hombre, pero su corazón no está con él. O sea, que la gente es capaz de sentarse en una mesa a comer con una gente, pero su corazón no está con él. Pero también son las relaciones y las amistades. Hay personas que son amigos de frente, te dan la mano y son tu amigo, pero su corazón no está con él. Y se convierten en personas, lastimosamente decirlo, hipócritas. Eso es así, porque el hombre tiene esa capacidad. Pero a Dios nadie lo engaña. Por eso es que Dios exige un espíritu natural del hombre y la sinceridad para que sean elementos esenciales para la adoración. Es tan tal que Jesús dijo en Mateo capítulo 8, verso 15, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, de labio me honra, oigan, pero su corazón está lejos de mí. Y tienen como enseñanza un mandamiento de hombre. Miren, para que usted vea lo delicado que es esto. El hombre es capaz de adoptar un patrón de cultura que no corresponde a la sinceridad. A veces la gente se acostumbra a hacer algo, aún para el mismo Dios, y no lo hace con el corazón. Lo está haciendo por una costumbre, por una cultura en la cual él se ha acostumbrado a hacer. Y eso es peligroso, porque el hombre se convierte en una persona que hace la cosa sin sentimiento, lo hace solamente por cumplimiento. Entonces, hay que romper ese concepto de ser tradicionalista solamente y abocarse a la tradición. No, hay que hacer la cosa con el corazón. En estos tiempos que nosotros estamos viviendo, en este tiempo de pandemia, cuando no hemos tenido que alejar de la iglesia por razones que todos conocemos, los templos están cerrados, ya los coros no pueden subir al altar, los adoradores no pueden cantar, los hermanos no pueden cantar en la iglesia, entonces todos estamos en la casa. Entonces ahora es que verdaderamente hay que poner en marcha lo que es el recurso de ser un verdadero adorador, y en la misma casa, quizá en el trabajo, lo que tienen la oportunidad, pueden adorar a Dios con el corazón de una manera prudente, de una manera sabia, de una manera entendida. Y de la misma manera que la adoración sube cuando estaba en la iglesia, también sube en el hogar. Entonces hay que romper con los paradigmas tradicionales y uno entender que somos verdaderos adoradores, los cuales el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a ver la ley irrestricta de la adoración. La ley irrestricta de la adoración. ¿Qué es algo irrestricto? Algo irrestricto es algo que no se le pone restricciones, que se estableció como es y hay que cumplir como se ha establecido. Y Dios estableció su ley para que le adoren. Y Jesús, en la dispensación de la gracia, en la revolución de la adoración, en Mateo 22:37, Jesús repite lo que antes ya se había dicho. Y dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Oiga, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y hay otro texto que dice con toda tu fuerza. O sea que el hombre, para adorar a Dios, tiene que envolver sus fuerzas. Todo lo que él es, tiene que envolverlo. La ley irrestricta de la adoración implica un costo, implica un sacrificio.
implica un pago. Eso es adorar. Yo debo sacrificar algo. Algo en mí tiene que pagar. Yo tengo que pagar un precio. Y nosotros conocemos claramente lo que le decía ahorita sobre Abraham en el capítulo 22 del Génesis, cuando Dios le pide a Abraham su único hijo, a Isaac. Y es la primera vez en Génesis capítulo 22, verso 5, que aparece la palabra adoración. Cuando Abraham iba y le dijo a sus criados: quédense aquí, que mi hijo y yo iremos a adorar y volveremos. Pero Abraham tenía en su corazón y en su mente que era sacrificar el hijo que Dios le había pedido. Y sin reserva ni condiciones, se dispuso a levantar el cuchillo sin pensar en lo que había que perder. Porque de eso se trata, ser un adorador. Dar lo que más te gusta, lo que más te duela, lo que más valga en tu vida. Eso es ser un adorador. Por eso Abraham se convirtió en un verdadero adorador, porque se dispuso a dar a su hijo, su único. Y el ángel se lo dijo: Abraham, detente, no lo haga. Verdaderamente ha demostrado que tú eres un verdadero adorador, porque no negaste a tu hijo, tu único. Que Dios le bendiga. Implica un sacrificio, una entrega y un costo. Alguien dijo: no hay verdadera adoración si no hay redención. No hay verdadera redención si no hay obediencia. No hay obediencia si no hay decisión. Entonces, lo que implica adorar significa ser redimido, obedecer y tener decisión. Eso hizo Abraham para convertirse en un verdadero adorador. ¿En qué se convierte el adorador? Cuando adopta esa cultura, esa forma, ese culto racional de adorar a Dios, se convierte en un hombre de crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual en el ejercicio de la adoración genuina. Y leamos lo que dice 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Dice: por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ustedes ven que un verdadero adorador empieza un camino de crecimiento espiritual y va creciendo a la imagen del Señor. Porque el verdadero adorador en la dispensación de la gracia está adorando a Dios a cara descubierta. No hay restricciones, no hay obstáculos, no hay medida, hay una libertad. Por eso es que ese texto que antecede dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde el Espíritu Santo ha hecho el trabajo de revelarle la plenitud de Dios al espíritu del hombre, allí hay una libertad para que el hombre adore a Dios con libertad. No hay restricciones. Recuerden que cuando Moisés subió al monte Sinaí y estaba bajo la gloria de Dios, cuando venía descendiendo, tuvo que ponerse un velo, porque la gloria no había sido revelada. La gloria es revelada ahora. Es por eso que nosotros vivimos el tiempo más interesante en lo que tiene que ver con la relación con Dios, porque vivimos la etapa final donde los verdaderos adoradores tienen que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y eso es fundamental. Cuando el hombre está adorando a Dios con ese espíritu verdadero, con esa entrega, el hombre crece espiritualmente. Y después de ser salvo, adquiere la santificación. Y después de ser santificado,
adquiere el bautismo en el Espíritu Santo. Pero esos dones de la gracia, independientemente de que el hombre tiene que vivir una vida consagrada y consagrar para adquirir esos dones posteriores a la salvación, que son santificación y bautismo con el Espíritu Santo, el hombre también tiene que ser un adorador. Un adorador. Cuando el hombre recibe eso, es cuando está en ese ambiente de adoración, de entrega, de sumisión ante la presencia de Dios. Y Dios, en ese punto de crecimiento, porque es que el hombre está sin libertad, está adorando con libertad, y puede alcanzar las bendiciones del Señor. O sea que el verdadero adorador se convierte en una persona de crecimiento espiritual. Tiene que crecer espiritualmente. Entonces, cuando nosotros vemos la crisis que sucede en muchos creyentes, que pasa el tiempo y solamente se quedan en ser salvos, no hacemos muchas preguntas. ¿Por qué? Porque entendemos a la luz de la palabra de Dios que la persona cuando es salva, automáticamente el Espíritu Santo le revela la plenitud del Padre. Y esa persona se convierte en un adorador natural y comienza a buscar a Dios, comienza a orar, comienza a cantar. Se está inmiscuyendo en las cosas de Dios profundamente. Está ahí. Entonces entendemos que el tiempo no puede prolongarse tanto sin que este hombre suba a otro nivel de la espiritualidad. Llámese la entera santificación y posterior el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, a juzgar por muchas situaciones que pasan, con el cese de crecimiento de muchos creyentes, llegamos a la conclusión que algunos, después de haber sido salvos, no siguen la línea de la adoración, sino que se detienen y se convierten en monótonos, se convierten en otro tipo de creyente y no siguen la profundidad que hay que seguir para crecer, de hacer las cosas para Dios con sinceridad, con el corazón y con devoción. Vamos a entrar en un tema muy importante, sumamente importante, que es la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda en la adoración, que es la adoración o la falsa adoración y el fanatismo. La falsa adoración y el fanatismo. Estos ya son conceptos que son contrarios al verdadero adorador. Y es posible que un verdadero adorador, por descuido espiritual, caiga en un falso adorador y en un fanático. Esos son los riesgos de uno no mantener la línea que conseguimos al principio cuando fuimos rescatados por el Espíritu Santo y que nos ajustamos a la palabra del Señor. Desconectarse de la palabra, de la línea de Dios, puede traer como consecuencia que la persona caiga en fanatismo y se convierta en un falso adorador. En el libro de Levítico, capítulo 10, verso 1 al 2, y también hay otro texto, otros libros del Antiguo Testamento, llámese del Pentateuco, también el libro de Números y el libro de Deuteronomio, hablan de este episodio, de la transigencia de Nadab y Abiú, hijo de Aarón. Dice Levítico 10, 1 y 2. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y lo quemó y murieron delante de Jehová. Miren, ahí está el primer ejemplo en la antigüedad sobre tomar atribuciones que no te pertenecen. Es bueno entender que Nadab y Abiú eran hijos de Aarón y Aarón era el sumo sacerdote. Y recuerden que los puestos, las posiciones levitas estaban puestas por familia. Entonces, por consiguiente, Nadab y Abiú le pertenecía estar en medio de la administración o esperar la partida
de Aarón, para que ellos, conforme a la familia, puedan ocupar la posición de Aarón. Pero mientras Aarón estaba vivo, ellos no podían tomarse atribuciones, porque el sumo sacerdote puesto por Dios era Aarón. Entonces, la transigencia es peligrosa. Y eso le pasó a Nadab y a Abiú, que por ser transigente, por inmiscuirse, por tomarse atribuciones que no le corresponden, atento a ser familia o hijo de Aarón, esto le trajo como consecuencia la muerte. ¿Qué es la adoración falsa? Es la práctica transigente del hombre hacia Dios sin la regulación o dirección del Espíritu Santo. La falsa adoración es la práctica transigente del hombre hacia Dios sin la regulación del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia de una manera clara con relación a lo que estamos hablando. Dice Primera de Corintios capítulo 12 verso 13. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no le es dado por el Espíritu. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Sí. Entonces decíamos que la falsa adoración es transigir, es tomarse una atribución delante de Dios sin la regulación del Espíritu Santo. Y dice, donde leímos en Corintios, que nadie puede llamar a Jesús Señor si no le es dado por el Espíritu. El Espíritu es que habilita al hombre para que el hombre pueda accesar a Dios y adorarle en espíritu y en verdad. Nadie que no tenga el Espíritu Santo, escuche esto claramente, no puede ser un verdadero adorador. No puede. Eso es el Espíritu que habilita y permite que el hombre pueda convertirse en un verdadero adorador. ¿Qué es el fanatismo? El fanatismo, como lo dicen su letra, fanatismo, viene de fanático. Eso es un término muy conocido. Forma de adoración en la cual se proclama tener el Espíritu Santo, pero es movido por otro espíritu. Este tipo de adoración rompe con el orden establecido por el Espíritu Santo. Oiga, ¿qué es el fanatismo? El fanatismo es una persona que se proclama tener algo y él dice que tiene, pero está siendo engañado por otro espíritu y rompe el orden. Hace cosas que no corresponden a lo establecido por el Espíritu Santo. Y el fanático es algo muy peligroso, porque el fanático, sus emociones están a merced de los espíritus. Y hay personas que adorando fanáticamente cometen errores que son escandalosos y vergonzosos, que no corresponde a la ética del manejo que Dios nos ha dado que tengamos con relación a la adoración. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Y no es que uno se cree que uno tiene la mejor de las enseñanzas o que uno presume de ser más que otro. No, no. Eso no es lo que queremos dar a entender. Ahora, sí queremos enseñar que las cosas de Dios se hacen decentemente y en orden. Son ordenadas. ¿Por qué se hacen ordenadas? Porque Pablo dice que no podemos confundir a los indoctos haciendo cosas que no corresponden al orden. No hay una cosa más linda para la persona, para el indocto, para el que no comprende, cuando ve la cosa bien ordenado. Porque cuando hay orden, él va a aprender en el orden que se aprende, no es en el desorden. El desorden es criticado de una manera clara. Con relación a esto, Pablo le dice a Timoteo, el Espíritu dice claramente en 1 Timoteo 4:1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores. Oiga, este tiempo que estamos viviendo, o vamos a enumerar los postreros tiempos, porque cuando la Biblia habla de los postreros tiempos, es bueno entenderlo. Se refiere al tiempo en que Jesús inició su ministerio. Cuando Jesús nació en la dispensación de la gracia, de ahí en adelante son los postreros tiempos. Eso es muy bueno entenderlo. La vida y la muerte de Jesús es la cuenta regresiva hacia el final del tiempo. Entonces, cuando se habla de los postreros tiempos, no específicamente se está refiriendo al tiempo que estamos viviendo. Desde aquel entonces, los espíritus engañadores están engañando a los falsos profetas. Todos los discípulos después del Señor, Pedro, Pablo, Juan, en sus escritos se enfrentaron con falsos profetas, con hombres que persuadían a otros y lo arrastraban a algo contrario a lo que se había establecido. Los apóstoles tuvieron que ser enérgicos y fuertes con esto para desenmascarar ese estilo fanático y falso de los falsos profetas. Entonces, el Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrina de demonios y a espíritus engañadores. ¿Usted sabe lo que es apostatar de la fe? Apostatar de la fe es desviarse de la fe genuina, de la doctrina fundamental y tomar otra doctrina. Apartarse de la doctrina bíblica y tomar otra doctrina. Eso es un apóstata. Entonces, habrán apóstatas que escucharán doctrina de demonios y engañarán a la gente. Es por eso que lastimosamente nosotros nos vemos en este tiempo, que es parte de los postreros tiempos, con muchas situaciones que a veces uno ni la entiende. Pero Dios nos ayude a ser verdaderos adoradores en este tiempo que nos ha tocado vivir. Nadab y Abiú fueron los principales ejemplos y no le fue bien. No le fue bien porque fueron transigentes y ocuparon lo que no le pertenecía. El fanatismo es una motivación por espíritu de demonio con la finalidad de imitar lo verdadero, haciendo entender al fanático que está en lo correcto. Oiga lo que es el fanatismo. El fanático está sinceramente equivocado. Él cree que él está bien, pero como se desvió, un espíritu lo confundió. Y es bueno entender, hay personas que en la misma iglesia, por no fundamentarse en lo que han creído, han entrado en el fanatismo. Y eso le ha hecho mucho daño. Y hasta están descarriados lejos de la iglesia. Por eso hay que tener mucho cuidado en el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo donde Dios está llamando a los verdaderos adoradores. Y tienen que adorarle en espíritu y en verdad. La adoración da como resultado, la verdadera adoración da como resultado un crecimiento automático del creyente. Un crecimiento automático del creyente. Pero la falsa adoración da como resultado un fanatismo, una confusión, un engaño y hasta una perdición. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que el Señor nos ayude, que el Señor nos enseñe a través de su Espíritu Santo a ser verdaderos adoradores como el Padre busca que le haya.